Juma, Jupa, podemos complementar con Hiwasa. Después hemos visto el uso de los sufijos ja, que sirve para enfatizar la palabra, para enfatizar la frase. Luego, el sufijo más importante y de uso general es el sufijo wa, que suple mucho, y en esta clase ha de suplir mucho al verbo es, verbo ser, estar. Además, afirma este sufijo. Ustedes han debido hacer el seguimiento, ¿no? Después hemos aprendido el uso del sufijo esti, que significa y. Está preguntando para que se pueda hacer un seguimiento de las preguntas y respuestas. Y eso lo hemos aplicado en algunas palabras, ¿no? Ahora entraremos a aprender el diálogo número 2. En castellano, ¿cómo preguntamos a otra persona para saber algo de su situación? Decimos, ¿cómo estás? En aymara se dice kamisaki. Digan a ver ustedes. Kamisaki. ¿Eso qué significa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, no? Entonces, alguien responde, dice bien en castellano, ¿no? Bien. Eso en aymara se dice waliki. Waliki. A ver, digan. Waliki. ¿Se dan cuenta? Solamente por esta ocasión estamos aprendiendo con el apoyo del castellano, porque después vamos a conversar en aymara, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En aymara es Kunas Sutimaja. Kunas Sutimaja. Digan a ver. Kunas Sutimaja. Eso significa ¿cuál es tu nombre? Por ejemplo, Roberto puede preguntar a María con esa frase y María también pregunta a Roberto de esa manera. Pero también podemos decir, ¿no es verdad, no? ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? En aymara se dice Sutimasti. Sutimasti. Digan. Sutimasti. Otra vez. Sutimasti. ¿Qué significa eso? ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y tu nombre, eso significa, ¿no? Entonces alguien responderá, ¿no? Mi nombre es María, por decirlo. Mi nombre es María. En aymara se dice, ¿no? Sutijaj Mariawa. Sutijaj Mariawa. ¿Quieres decir? Sutijaj Mariawa. Ya. A Roberto va a decir, por ejemplo, Sutijaj Robertowa. Sutijaj Robertowa. ¿Quieres repetir? Sutijaj Robertowa. Ahora vamos a aprender otra frase, ¿no? Kunas Sutipaja, yo le voy a preguntar a Roberto. En castellano se dice eso. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Kunas Sutipaja. Yo voy a preguntar a Roberto y Roberto va a decir, señalando a María, ¿no? Sutipaj Mariawa. Sutipaj Mariawa. Entonces hagamos la prueba. Kunas Sutipaja. Sutipaj Mariawa. Ah, qué bien. A María le voy a preguntar, ¿no? De Roberto. ¿Cuál es el nombre de Roberto? En aymara se dice Kunas Sutipaja. Diga a ver. Sutipaj Robertoa. Ah, qué bien, ya has respondido, ¿no ves? Entonces, de esa manera vamos a dialogar. Ustedes también me van a preguntar, ¿no es verdad? Ella me va a preguntar Kunas Sutimaja, Kunas Sutipaja. Roberto me va a preguntar a mí Kunas Sutimaja. Yo le voy a responder Nayan Sutijaj Basiliowa. Nayan Sutijaj Basiliowa, ¿no? Entonces, Roberto también me va a decir Kunas Sutipaja. Yo le voy a responder a Roberto Sutipaj Mariawa. De esa manera, ¿es verdad?